Amaury, el concepto de emergencia, que en odontología hay emergencia, y uno me llegó a la mente, por ejemplo, algo que tiene que ser una emergencia. ¿Qué cosa? Pero antes de eso, yo quiero que tú presentes a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos acá un emergenciólogo de las primeras cosechas de ese padre de la emergenciología dominicana, porque Tito Suero es el padre de la emergenciología en este país. Contamos con el doctor Franklin Gómez en su calidad de emergenciólogo. A contestar todas las preguntas de emergencia. Sí, porque nosotros ayer dijimos, bueno, si para acá viene un ciclón, Si viene un huracán, ciclón, entonces la gente tiene que estar bien claro. Además, el desde el punto de sancocho vista hay que tener un emergenciólogo. Oye, mi pregunta, así para comenzar una vez. 9 de la mañana, tengo ganas de hacer pipí. Y como que no me sale. Resulta que yo me bebí un medicamento anoche nuevo. 1 de la tarde, yo estoy desesperado porque quiero hacer pipí y no puedo. ¿Qué uno hace? Uno sale corriendo para una... a una sala de emergencia. Y tú no tienes nada, pero no puedes hacer pipí. No puede hacer pipí. Eso es una emergencia. ¿Qué? Grave. Doctor, ¿qué es eso que yo estoy describiendo? ¿Es una emergencia o es una urgencia? Primero, agradecer la invitación a usted, de este equipo dinámico. Soy un fiel oyente de ustedes. Amaury puede decirle que a veces lo llamo para Claro, hacer aportes. para sí, opinar, sí. como debe ser. Pero muy bien, en el contexto en el que Guerrero Heredia nos está poniendo. Lo primero es que, si me permiten, definimos lo que es una emergencia y después entonces encasillamos uno u otro. Exacto. Otra ¿Por qué a mí situación. me llevan a eso, a una emergencia? ¿Qué es una emergencia? Correcto. Mira, una emergencia, como lo definimos a nuestros residentes, es una condición clínica o quirúrgica que pone en peligro la vida de un paciente, la funcionabilidad de un órgano o de un miembro, una extremidad. Claro. Si se salió de ahí, no es una emergencia, puede ser una urgencia, que hay urgencias mayores y urgencias menores. O sea, ¿hay diferencia entonces entre una urgencia y Correcto. una emergencia? Claro que sí. Dígala La para yo urgencia ¿qué es una no, urgencia? no pone en peligro el mismo concepto, pero con una condición que no pone en peligro inminente la vida. Una molestia, obviamente, hay una condición que hay que poner atención porque de no ser atendida puede desencadenar en una emergencia. Así es. Por ejemplo, ese paciente que pudiera ser una retención urinaria, un globo vesicario, puede llevar al paciente a un síncope. Pero Por- volver loco a un paciente. Pero claro, Se desespera. y arritmias cardíacas. Entonces, es una urgencia mayor que tiene que resolverse porque puedes llevar al paciente a una emergencia, Ok. a una condición que pueda amenazar la vida del Por paciente. eso, el día que tú me preguntaste, a Mauri, ¿por qué urgencias psiquiátricas? Urgencia psiquiátrica. No emergencias, o sea, el concepto El de concepto de urgencia. emergencia ya es inminente. Claro, Esa por eso, persona hay que intervenirla como ya. te dije, yo llamo al 911 si tiene una es. emergencia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? 3 horas, no puedo hacer pipí, me estoy explotando, me estoy volviendo loco, doctor. Acelerado, está. Una urgencia mayor, eso en la clasificación de Manchester, que es la clasificación de triaje para cuando el paciente llega a la sala de emergencia, saber cuál es el flujo que va a tomar. Esa es un paciente que tiene unos colores y un grado de prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Puede ser en número prioridad 2 y en color prioridad naranja. ¿Qué significa eso? El rojo es el paciente crítico, el paciente en parada cardiorrespiratoria. El que llegó con una puñalada, por El ejemplo. paciente que llegó Con un tiro. disparo en el Ese hay que tórax, en la pasarle a todo el cabeza, mundo por arriba y a encima, eso es lo que hay que y atender. estar ahí 100% con él, al 0 minuto estar con él. Entonces, los pacientes naranja te dan ese margen que puedes esperar 10, 15, 20 minutos para poder, claro, es 0 minutos el personal de enfermería, pero el médico, el especialista, puede 15, 20 minutos estar resolviendo el problema. Por 15 o 20 minutos no se va a morir el paciente con un globo vesical, una retención urinaria. Correcto. Ahora, en la emergencia sí debemos hacer el procedimiento que vuelva a ese paciente su tranquilidad y que contribuya a resolver su problema. Por ejemplo,
Si ese paciente tiene un globo vesical, si es El globo vesical, espontáneo, es retención de la vejiga más allá de su capacidad que ok, tolera. o sea, no puede orinar. No puede orinar y tiene la Y se vejiga infla la a vejiga. su máxima distensión, capacidad. Entonces, ¿Qué puede pasar puede con una poner- vejiga que puede- no se drene? O sea, esa persona puede, que no el orina. paciente puede, así muy bien como decíamos ahorita, puede hacer un síncope vasovagal, Arritmia también. puede hacer arritmias cardíacas y los dolores, que todos los dolores pueden desencadenar en condiciones posteriores a infartos y demás, porque se liberan catecolamina y todo ese sistema se activa y entonces taquicardias y demás, hipertensión, se le sube, le eleva la presión y todo eso puede desencadenar en consecuencias mayores. Si es por estrechez uretral, porque tiene una estrechez uretral, habrá dificultad para poner una sonda de primera intención, pero se hace una punción suprapúbica con un cystofish, un catéter que O se, sea, en que el se hueso coloca este que tenemos por encima. en la del- sínfisis pubiana. por Si es en la mujer, encima. por ejemplo, encima del monte de Venus, por encima de eso, Exactamente. Ahí con una vas aguja. a palpar el hueso. el globo, palpa el hueso primero la sínfisis, por encima vas a palpar el globo Sí. vesical y entonces hace una punción suprapúbica con un catéter que tiene una sonda vesical Ay, por que, arriba. que Lo coloca y hace esa es La la emergencia. medida extrema. ese es no el paciente puedes- que no le puedes poner la Que Para no sonda. que puedes no llegue a colocar una porque tiene una emergencia. estrecha uretral que a lo mejor no tienes ahí en la sala de emergencia. un ¿Cuál es la urólogo. razón número uno por la cual tú no puedes pasar una sonda? Tú como emergenciólogo. Hay varias razones. Hay razones que son enfermedades propias de Sí. enfermedades de transmisión sexual, pero no es lo principal. Sí. Pero hay litos O sea, cuando que dicen se que- desprenden del Ah. riñón, pasan a la vejiga, hay litos en la vejiga y taponan la uretra al momento de salir la orina. ¿Cuánto dura un paciente en emergencia? Ahí te la puse El buena estándar- porque ustedes están esperando cuidado intensivo, Sí, lo más probable. el ¿verdad? estándar es 4 horas. No más. Después de 4 horas, los pacientes que continúan en la sala de emergencia se les agrega comorbilidades. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que si un paciente tiene una neumonía, usted debió resolver e ingresarla a Claro. la planta, como sea, en Sacarlo 4 de horas, ahí. y no hay Sacarlo de cama, ahí. y dura 8 horas, dura 9 horas, ese paciente tiene mayor probabilidad de complicarse que el que se ingresó en las primeras 4 horas que tuvo en la sala de emergencia. El dengue, ¿cuándo a ti te preocupa un dengue? Cuando tiene signos de peligro. ¿Cuáles ¿Qué son es? Por esos ejemplo, signos de peligro? Signo de peligro. Esos signos de peligro, sangrado gingival, epistaxis, O sea, sangrado por la nariz, por la sangrado nariz, en la boca. en la esclera, sangrado en la esclera, cuando tiene hematuria, que está orinando sangre, petequias y O sea, si hay moratones, es un signo de peligro que tiene que ponerse la atención. Pero también el paciente con dolor abdominal, Ese es un dato interesante, el paciente importantísimo. con dolor abdominal, con distensión abdominal, porque tiene líquidos colectados en el abdomen, son signos de peligro, porque ese líquido está saliendo de algún espacio, y del Está espacio extravasando. intravascular, Entonces está, y está paciente pasando al espacio extravascular. deshidratado severo. Así mismo, entonces el paciente tiene una deshidratación severa que no está saliendo del cuerpo, pero se está quedando en un espacio que ese líquido es infuncional en ese espacio. De manera que entonces ese paciente con dengue tiene que ponérsele atención cuando tiene signos de peligro. Y esos son los Doctor signos de peligro. Franklin Gómez, emergenciólogo, ¿por qué razón, por qué hay que tener, si tenemos ortopedo para los huesos, si tenemos cirujano para que operen, si tenemos internista para los pacientes clínicos, ¿por qué hay que tener un emergenciólogo? ¿Por qué razón? Porque Porque ellos lo el hacen emergenciólogo es el que de manera integral tiene la formación para estabilizar esos casos agudos Claro. que están en la sala, que llegan a la sala de emergencia, de todas esas disciplinas. De todos. Claro, porque Claro. si el Ah. paciente llega con un tiro en la cabeza, Mauri, usted que lo va a operar, pero si yo no lo recibo en la emergencia, Claro. lo estabilizo, hago permeable su vía aérea, lo entubo, le pongo un vendaje si está sangrando, lo canalizo, le hago pruebas de laboratorio, le hago imágenes, para que usted cuando llegue no pierda tiempo en hacer la evaluación y mandarle a hacer lo que yo sé que usted va a necesitar. ¿Y si es una embarazada, doctor? Igualmente, en las embarazadas, el emergenciólogo tiene la formación para hacer Un la parto. evaluación de la paciente obstétrica y hacer el parto si llega en condición, como le dice los médicos, completa, con dilatación completa, hacer el parto. Pero también, si es un prolaxo o es cualquier de esas condiciones,
saber manejar esa parte aguda que te puede llevar al colapso del ¿Por qué paciente. ustedes le tienen tanto miedo a las emergencias psiquiátricas? Usted nos llama de Mira. una vez corriendo. Yo le digo, pues usted es emergenciólogo, Sí. usted sabe poner aloperidol, Exactamente. benzodiazepina y un corrector. ¿Y por qué no lo hacen? Nosotros, doctor, en sentido, No nos están formando bien, en sentido en serio. general, sí, tenemos inclusive los manuales de urgencia psiquiátrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que como ahora la red tiene unas unidades de intervención en Sí, crisis, exacto. entonces el Lo mandan emergenciólogo- directo. Bueno, pero vamos a que Yo lo dándole reciba. cuerda a usted los emergenciólogos, Pero porque sí, yo lo hacía eso en manejamos. Estados Unidos. O sea, nosotros le damos unas cuerdas a los emergenciólogos. En Estados Unidos, tú te imaginas las emergencias en Estados Unidos van en lo que se llaman capas. Medicina interna los recibe todo, o al lado de medicina interna está la emergencia quirúrgica. O sea, se entran por dos vías, ¿no? Quirúrgica o emergencia. Pero tú sabes qué está detrás de la emergencia de medicina interna y quirúrgica. Emergencia psiquiátrica. Ok. Donde el paciente debe colarlo por ese lado y después seguirá para cuidado Pero intensivo. la sería urgencia psiquiátrica. El paciente que intentó suicidarse. Es porque una se emergencia. suicidó. No, Si se suicidó, ya no llega. no, una tentativa suicida. Si se intentó suicidar, bueno, si se dio un tiro, hay que ir para cirugía. O se tiró de un caso y quedó roto. Pero las levantado emergencias por todos más lados. es el paciente agitado. Esa es la clave. Claro. Entonces, hay una diferencia entre el paciente agitado psiquiátrico y el paciente agitado neurológico, que ahí Ok. los matatanes son los emergenciólogos. Sí. Ok. ¿Por qué, hablando, ahora que me estoy recordando de mi época de residente, por qué ustedes usan el triage de Manchester y no el australiano o el canadiense? Nosotros en Estados Unidos usamos el canadiense, el Canadian Triage. Déjame decir. Primero, ¿qué es el triaje? Ajá, explícame lo buena que es el pregunta, triage. Franklin, ¿qué es el Sí, triaje? porque se me zafó esa pregunta. Sí, porque- Triaje pueblo es tiene una que entender. palabra, el triaje es una palabra francesa. Sí, Triage. el triage. Lo hemos asumido como un concepto. Sí, no, y La Ya- Real Academia de la ya lo Lengua y un asumió. anglicismo. lo acepta como un concepto. Y los Exacto. ingleses también, triage. Ah, sí, Exacto. En español. Pero es en Que español. viva Francia, Lo que entonces. pasa es que en francés, triaje con G es en francés y con J es asumiéndolo Sí. como concepto en español. Correcto. Es con Sí. J. Triaje. Triaje. En Entonces, español. es una palabra francesa, clasificación o Viene de categorización. Sí, Viene del argot de la medicina militar, exacto. donde anteriormente los pacientes se atendían por rango. Claro. Llegó el coronel herido, hay que dejar todo el que está ahí. porque Todavía. Entonces, No, no, perdón. Oye, Todavía se Lo que Oye, fuimos Guillermo, guardia. Guillermo, No, lo que fuimos guardia Oye, sabemos todavía- eso. Escúchame, Pero- eso no es así. Que todavía llega un general Oye, ¿qué pasa, papá? Pero espérate, tú has sido guardia. toda la vida. No, Nosotros tú no eres hemos sido guardia. guardia, sí. Tú Nosotros eres fuimos guardia. PLDista. Nosotros, ese señor y yo fuimos guardia. Y Ajá. cogimos pela. Juntos. Y cogimos pela. Y Ustedes cortamos saben que- caña. Vamos a ver. Cortamos caña. vamos a ver. Guillermo como guardia. Santana y yo en los años 80, El cuando pueblo que Salvador escuche Jorge cómo que se Blanco, atienden Así los mismo es. pacientes. cuando Salvador Jorge Blanco de demagogo nos puso a cortar caña a los guardias, ahí estábamos nosotros. Pedro Ureña. Y nos Iba con cuartelaron, la- nos cuartelaron también. también. Aquel famoso. Ay, tuvimos cuartelado ¿Qué muchos es lo que años. van a estar Entonces- cuartelados No, ustedes? no, pero Sí, espérate, sí, sí, oye lo que fuimos pasa. guardia, Mauri. ¿Cómo Oye, se- ¿qué pero pasa? Ustedes ninguno hicieron yuca. Oye, ¿qué pasa? Que Sí, no. No, mucha yuca que hicimos, Bueno, pero está bien. Ustedes fueron Déjalo ahí. para la frontera, ustedes. A la frontera no llegamos. No llegamos, salimos. Espérate. Oye, ¿Sabes? en medicina militar, lo primero, espérate, déjate de estar tú. En medicina militar, lo primero que se trata es lo que más fácil se resuelve para que el soldado vuelva a la guerra. Entonces es al revés de la medicina civil, como la que practicamos nosotros. Ok. Si hay un paciente con un tiro en la cabeza y hay un paciente con un tiro en una pierna, con un rasguño, el enfermero le pone una banda al de la cabeza, pero se preocupa por el de rasguño para que vuelva al frente. Esa era, Así es militar. Así esa es. era la teoría, la filosofía. Ok, ok. Bueno, Entonces, ¿qué es un triage Entonces, en la vida civil? correcto, en la vida civil y sigue siendo en el Interesante militar, tema. es el proceso de categorización o clasificación según la condición clínica y los determinantes fisiológicos del paciente. O sea, los pacientes pueden venir en condiciones estables o inestables. Todo el que llega a la sala de emergencia en los primeros 10 minutos debe triarse, debe Sí. evaluarse con esa escala para determinar cuál es su nivel de prioridad. El que puede esperar hay unos estándares de tiempo que espera y el que hay que asumirlo de inmediato pues pasa a la sala de emergencia. ¿Qué es lo que pasa con ese sistema? Con esa escala que hemos asumido,
que por disposición del Ministerio de Salud, en una resolución, la número 22, 00022, dispuso que el país asumiera El triage. el triage con la escala canadiense. Tú Porque nosotros, ves. por ejemplo, en Biformación, en la Plaza de la Salud, y la Plaza aún usa la escala de canadiense, la escala canadiense yo de sabía. triaje. Ok. Y al asumir el Estado, a través del ministerio, el compromiso de que se va a hacer clasificación con la escala canadiense, con la escala de Manchester, entonces el SNS ha dispuesto en los hospitales generales Sí. que se trabaje con asumiendo, dándole cumplimiento a la orden resolución, ministerial. exacto, Vámonos a una ministerial. pausa. Tú estás viendo que la medicina se escribe en Interesante. inglés, ¿verdad? Escala de Manchester, de Australia y canadiense. Y la más famosa de ustedes, los neurólogos, la de Glasgow. Glasgow. Sí.